Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Llegamos al versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. Y lastimosamente es un texto que ha sido muy mal interpretado, porque se ha tratado de sacarle el jugo a ese texto de una manera muy irresponsable. Y antes que hacer una diferencia, se ha pretendido que haces una comparación. Me explico, y estoy haciendo un repaso de hace 8 días. Se cree que Efesios 5:18 habla de que estar llenos del Espíritu Santo es como estar borrachos. Y por esa razón, en la mayoría de las iglesias se argumenta que es correcto tambalearse, gritar, toser, vomitar, hablar palabras sin sentido o traer desorden al interior de la iglesia. Contaba 8 días atrás de cómo en un culto en el cual yo estuve hace muchos años atrás en Bogotá, una señora no dejaba de hablar lenguas y no dejaba predicar al pastor. Y cuando el pastor aborda, la señora dice: por favor, trae orden al culto. Ella decía: es que no puedo dejar de hablar porque el Espíritu Santo me tomó. Porque se piensa que el creyente tiene episodios de donde el Señor lo toma y pierde el control de sí, cuando la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia habla de que los dones están bajo la sujeción de quien tiene los dones. Eso no es de que yo tengo el don de cantarle al Señor y no puedo detenerme de cantar, o que yo tengo el don de profecía y no puedo dejar de profetizar. Entonces, debemos entender algo. Cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo en una persona, no se habla de descontrol. Todo lo contrario, se habla de un autocontrol que solo lo puede dar el Espíritu Santo. 8 días atrás también hablábamos acerca de eventos históricos. Hay un grupo de personas que se les llamaban los cuáqueros. No sé si ustedes se acuerdan la imagen de la avena cuáquer, donde salía un señor con un sombrero. Esos son los cuáqueros, y se les puso ese nombre así de manera burlesca, es un nombre peyorativo, porque cuáquero significaba los que vibraban, los que temblaban. Porque ellos decían que tenía el Espíritu Santo. Eso es como una segmentación como una manera previa en que se manifestó de alguna manera el pentecostalismo. Todavía no se llamaba pentecostalismo, el pentecostalismo nace en el siglo XX, 1900. Pero los cuáqueros fueron anteriores a eso, pero fue como un evento anterior a esta situación de los pentecostales. Y ellos lo que decían era que ellos no podían oponerse al mover del Espíritu Santo. Algunos de ellos hasta salían desnudos a la calle diciendo que sentían el fuego. Y uno se empieza a dar cuenta que cuántos errores al interior de la iglesia se pueden cometer por malinterpretar un texto. Efesios 5:18 no está hablando de descontrol. Aún habla de que una persona que tiene el Espíritu Santo tiene autocontrol. ¿Cómo llama eso la Biblia en el fruto del Espíritu Santo? Lo llama como ese autocontrol. Tiene un nombre: dominio propio. Correcto, dominio propio. El texto no está hablando de que la llenura del Espíritu Santo es igual que a la ebriedad. No, de hecho está diciendo que la ebriedad va en contraposición a la sobriedad que da a una vida la presencia del Espíritu Santo. Sobriedad. Y sobriedad en todo. La manera de ver, de vivir la vida. Pues Pablo dice en Gálatas 5:25 algo que quiero que sea el empalme del día de hoy con la predicación pasada. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, también entonces andemos también por el Espíritu. Porque había otra parte que también tocábamos la semana pasada, y era la siguiente. Cuando el pasaje dice sean llenos del Espíritu Santo, ¿por qué Pablo le habla a estas iglesias de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Es que acaso ellos ya no habían recibido el Espíritu Santo? Y en esa fue la última reflexión que hicimos 8 días atrás. ¿Por qué el apóstol Pablo le habla a la iglesia de ser llena del Espíritu Santo? ¿Acaso ya no había recibido al Espíritu Santo? ¿O es que de pronto no estamos entendiendo algo del pasaje y son dos eventos muy distintos? Que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros y que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso tocamos Gálatas. Gálatas dice: si vivimos por el Espíritu, es decir, una persona que ya el Espíritu Santo mora ¿dónde? Dentro de ella. Andemos también por el Espíritu. O sea que son dos eventos distintos: que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros y que nosotros andemos según el Espíritu. Pastor, me está diciendo que hay personas que pueden tener el Espíritu Santo dentro,
pero no andar según el Espíritu, claro que sí. Cuando la palabra de Dios dice, si vivimos por el Espíritu, está hablando de cuando el creyente nace de nuevo. Y entendamos una cosa, sin nuevo nacimiento el creyente no es creyente. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿El nuevo nacimiento es que tú eres una nueva persona? No. El nuevo nacimiento es que Dios habita dentro de ti. Y porque habita dentro de ti, te da una nueva cosmovisión de tu vida. Tu ser interior ama el pecado, pero como Dios habita dentro de ti, el Dios que habita dentro de ti te lleva a odiar el pecado. ¿Me comprenden? Pero si de la ecuación de la vida del creyente se retira Dios, el creyente volvería a su condición caída total. ¿Me comprenden? Ahora les tengo noticias. Es imposible, y tengo que hacer esa aclaración. La metáfora que acabo de usar de si al creyente se le pudiese retirar el Espíritu de Dios, volvería a su condición, esa metáfora no sucederá nunca. Porque una vez el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿mora cuánto tiempo? Para siempre. Eso no hay tal de que el Espíritu Santo viene y va. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. Eso sucedía antes de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Sucedía en tiempos de David, de Moisés, del Antiguo Pacto, donde el Espíritu Santo reposaba por momentos en las personas y luego se iba. No era una permanencia. Por eso la Biblia habla de que el Espíritu Santo le fue retirado a Sansón. ¿Me comprenden? Por eso la Biblia dice que por un momento reposó el Espíritu Santo en Saúl, profetizó y luego se fue retirado. ¿Correcto? Pero estamos hablando de que los creyentes que vivimos al día de hoy, vivimos es bajo la promesa de Joel, donde dice en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hablaba de que Dios iba a morar en el creyente de manera permanente. Y hago esta aclaración porque el tema que nos compete hoy es precisamente de hacer aclaraciones al interior de la doctrina del Espíritu Santo, porque muchas cosas nos las han enseñado mal y debemos entenderlas bien. No solo la parte de la ebriedad, sino muchas otras, ¿ok? Entonces hablamos de que eso de que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros sencillamente está hablando de nacer de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay creyentes. Si tú no hubieses nacido de nuevo, ¿qué significa que el Espíritu Santo habite dentro de ti? Tú no creerías. Tú no te arrepentirías, tú no entenderías la palabra, no sentirías el deseo de congregarte, no sentirías el deseo de leer la palabra, no sentirías el deseo de guardarte en santidad. O sea, sin el Espíritu Santo seríamos unos paganos y unos profanos como muchas otras personas. ¿Me comprenden? De hecho, yo te puedo predicar a ti la verdad en tu cara, total, absoluta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Darte el plan de salvación, hablarte de las 5 doctrinas de la gracia, decirte todo lo que es el evangelio, la médula, la pulpa, decírtelo. Si el Espíritu Santo no actúa en ti, tú no vas a creer. ¿Me comprenden? Pero también, si no te predico la palabra, con la mera actuación del Espíritu Santo tampoco te vas a convertir. Porque la conversión de las personas se da por 2 eventos: la predicación de la palabra y la acción del Espíritu Santo. ¿Me comprenden? Sin eso, ninguno de esos 2 elementos se puede separar. ¿Qué es lo que la iglesia ha querido hacer? Pasen adelante los que no han nacido de nuevo y pasa un poco de gente adelante. Cuando te toque, caerás al piso y nacerás de nuevo. No, eso no sucede así. Eso cuando sientas el toque, cuando sientas el soplo con aliento a listerina del pastor ungido del momento, nacerás de nuevo. No sucede así. Si la persona no se le predica el evangelio, porque la Biblia dice que al Señor le plació salvar a las personas por la locura de ¿qué? ¿Del soplo con listerine? No, de la locura de la predicación. Si a la persona no se le predica el evangelio y en el momento de predicárselo no actúa el Espíritu Santo, no pasa nada. Yo todas las mañanas de domingo vengo tranquilo y con fe a predicarles, porque yo sé que yo haré mi parte. Tendré que ser juicioso con el estudio que hago, tendré que ser honesto y fiel a la palabra de Dios y no predicar lo que a mí me parece, sino lo que dice la Biblia. Pero los resultados, ¿de quién son los resultados? ¿A quién le competen los resultados? A Dios. Y yo sé que la palabra de Dios no va a volver vacía. Cuando hablamos de que el que anda el Espíritu, habla de que esa persona, porque recibió el Espíritu Santo, nació de nuevo. Pero el vivir en el Espíritu es diferente al andar en el Espíritu. Porque podemos haber nacido de nuevo,
pero no podemos estar viviendo para Dios. Pastor, ¿eso es posible? Sí. Es posible haber nacido de nuevo y no vivir para Dios por inmadurez, por tener todavía mucho que crecer, por ser niños en Cristo. Yo quiero que ustedes recuerden la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia de creyentes verdaderos. Pero ustedes leen lo que pasaba al interior de la iglesia y parece más una secta. ¿Me comprenden? Desorden en los dones, competencia. Aún había un hombre que se había ido a vivir con la esposa de su papá. O sea, un poco de cosas que uno dice, ¿cómo puede pasar eso al interior de la iglesia? De hecho, a ese hombre se le mete en disciplina y estando en disciplina se arrepiente y vuelve al Señor. O sea, era un verdadero creyente. Entonces, esto queda escrito en Efesios para que entendamos que el nacer de nuevo es solo el comienzo. A veces nos quedamos con el nuevo nacimiento y nos quedamos bebés toda la vida. Sí, hay que nacer de nuevo, pero también hay que hacer ¿qué? Hay que crecer. Hay que madurar. Y cuando hablamos de vivir en el Espíritu es el nuevo nacimiento, pero andar en el Espíritu es crecer en madurez y cada vez ser como Cristo. Lo primero es una realidad que no depende de nosotros. No depende de nosotros nacer de nuevo. Yo no hice fuerza para nacer de nuevo. Y el análisis que hacemos es sencillo. ¿Tú tuviste parte en tu nacimiento natural? En tu nacimiento natural tú interveniste, tú le susurraste a tu papá, deja embarazada a mi mamá. ¿Cuál fue tu participación en tu nacimiento? Ninguna, ¿cierto? Fue un acto voluntario de papá y mamá, bueno, a veces ni tan voluntario. Y naciste. Pues la misma dinámica se mueve en el nacimiento espiritual. Depende de Dios que tú nazcas de nuevo. Es una obra monérgica, ¿ok? Pero cuando hablamos de andar en el Espíritu, lo segundo sí es una obligación que depende de nosotros. Porque luego de nacer de nuevo, yo debo permanentemente acudir a la palabra, orar, congregarme, vivir en santidad. Es algo que sí depende de mí. Vivimos en el Espíritu, pero es muy posible que no caminemos en el Espíritu. Es por eso que lo que aquí encontramos de parte del apóstol Pablo es un consejo. ¿Cierto? Es un consejo lo que nos dice él. Él nos dice, yo les aconsejo que anden en el Espíritu. Entonces, ¿qué está haciendo él? ¿Es un qué? Es un imperativo, es una orden. Él está diciendo, andad. La falta de responsabilidad en torno a esto se debe a que el cristiano está viviendo una vida mediocre al día de hoy. Yo hago una pregunta al día de hoy. Yo quiero, y bueno, aunque usé la palabra dura fuerte antes, debía haberla usado después de hacer la pregunta para que ya no se sientan sugestionados. ¿Cuántos aquí llevan más de un año siendo cristianos? Levanten la mano. Que ustedes digan, yo sigo al Señor hace más de un año. Me congrego en una iglesia. ¿Cuántos de ustedes ya leyeron la Biblia completa? Y esta pregunta la he hecho en muchas iglesias. Recuerdo que una vez me invitaron a una congregación bien carismática. Yo ya estaba en proceso de reforma. Y era la reunión de jóvenes y les pregunté lo mismo. La mayoría llevan más de 5 años en la iglesia. Y solo uno levantó la mano de que había leído toda la Biblia. Y me parece que conozco a la persona que fanfarroneó al levantar la mano. O sea que ni siquiera él la había leído completa. Y yo le dije a ellos lo que les voy a decir a ustedes. Si tú llevas más de un año siendo cristiano, y te aseguro que no es un año, por ahí 2, 3, 5 algunos, y no has leído la Biblia completa, no te has tomado en serio la palabra de Dios. ¿Acuerdas de cuando te escribía esa persona que amabas? Te escribía una cartica o que querías. Yo te aseguro que tú leías y releías y releías y releías esa carta. Pues la Biblia es la carta de amor que Dios nos da a nosotros. Y a veces tenemos poco interés por esa carta. ¿Por qué la gente no anda en el Espíritu luego de que nace de nuevo? Por inmadurez, por mediocridad. R.C. Sproul dice que la iglesia es ignorante al día de hoy en cuestiones bíblicas, no porque no tenga acceso a las escrituras como en la época de Martín Lutero, que estaba en latín, o porque eran analfabetas. No, miren, nosotros tenemos una Biblia en nuestro idioma, al lado de la cama, en la mesita de noche. A veces somos tan espirituales que la tenemos abierta en el Salmo 91 en la sala de la casa, con una capa de polvo el doble de gruesa que la misma Biblia, porque hace rato no se cambia de hoja, y no sabemos nada acerca de Dios. ¿Por qué? R.C. Sproul decía, lo que aqueja a la iglesia es ociosidad.
que no queremos meterle la ficha, no queremos crecer espiritualmente. La falta de responsabilidad en torno a este deber es el énfasis que hace el apóstol Pablo en toda la sección de la carta que veremos luego. Donald MacLeod dice, cuando a un cristiano le falta espiritualidad, no se debe achacar la culpa a Dios. Se debe a nuestro fracaso personal de no tener las medidas descritas en la Biblia para tenernos en comunión viviente con Dios. Y John Stott decía, sean llenos no es una propuesta tentativa, sino un mandamiento autoritativo. No tenemos libertad para evadir esta responsabilidad, como tampoco las muchas otras que acompañan en la carta a los Efesios. Sed llenos del Espíritu Santo es obligatorio, no es optativo. Es un imperativo presente, es una orden que debemos cumplir en todo momento, pero es un imperativo pasivo. Así que no nos llenemos de expectativas en cuanto a nosotros mismos, porque cumplir ese mandamiento, si es un mandamiento pasivo, significa que no depende de quién, de nosotros. ¿Cómo así? Debemos entender una cosa, yo debo estar inclinado a hacer la voluntad de Dios, pero debemos entender que no podremos hacer la voluntad de Dios si no tenemos dependencia del Espíritu Santo. O sea, ¿el poder es de nosotros para vivir en obediencia? Pregunto, ¿el poder es nuestro para vivir en obediencia? ¿Es el poder de quién? Dice una carta del apóstol Pablo en Corintios, dice que según actúe su poder con potencia en mí. A veces uno dice, quiero ver el poder de Dios, y uno piensa que son muertos levantándose. Quiero ver el poder de Dios, y uno piensa manos saliendo. Quiero ver el poder de Dios, leprosos su piel sanada. No, miren, cuando la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen, está diciendo que la manifestación mayor de poder de Dios en una vida es que una persona sea mala y luego sea santa. O sea, el verdadero poder de Dios se evidencia, ¿saben en qué? En cambio de vida. De pasar de muerte a vida espiritual. El que roba ya no robe más. El que asesinaba ahora brinda vida. ¿Me están comprendiendo? Ese es el poder de Dios en una vida. Y eso lo deberíamos ver nosotros poco a poco en nuestro existir. Textos como estos. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la lectura que se le dio a esos textos fue, si hoy tienes un mínimo, mañana vas a tener un sueldo mejor. Y si vives en arriendo, vas a tener ya casa propia. Y si tienes un Renault 4, vas a tener un último modelo gama alta. Pues eso no es lo que significa el texto. El texto cuando habla de que vamos de gloria en gloria, en victoria, el texto cuando habla de que somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, es que dejamos de ser nosotros mismos y somos más como Cristo. Porque fuimos creados para ser la imagen de Dios. Y cuando pecamos somos todo lo contrario a la imagen de Dios. Luego de que nacemos de nuevo, retornamos a la imagen de Dios poco a poco. El viernes hablábamos de esto, cerrando el tema de soteriología, y hablábamos de cómo poco a poco volvemos a volver a ser la imagen de Dios. Y lo maravilloso era de que si ese fue nuestro propósito inicial, Dios no va a pedir algo que no sea posible. Él habita en nosotros y podemos poco a poco capturar de nuevo la imagen de Dios. Hay un dicho que a mí me llama la atención y me entristece profundamente, que es este: no hay nada tan humano como pecar. ¿Lo han escuchado? Pecar es de humanos. Y la segunda parte era, y perdonar es divino. Pecar es de humanos y perdonar es divino. Pues ese dicho está mal de cabo a rabo, o sea, está mal en todo su contexto. Porque el pecado, antes que ser humano, es antinatural. Hay algo que se llama en teología esencial, la palabra esencial. Y la palabra esencial significa que sin eso, el ser deja de ser ese ser. Y cuando pensamos que el pecado es una parte esencial en el hombre, pues entonces no habría algo tan humano como pecar. ¿Me están entendiendo? Pero está mal ese dicho porque el pecado no hace parte esencial en el hombre. Hubo momentos donde el hombre fue el hombre y no había pecado. ¿Cuándo? Cuando se creó Adán. Adán no había pecado y era completamente humano. Jesús mismo nunca pecó y fue completamente ¿qué?
humano. O sea que el pecado no hace parte esencial en el ser humano. De hecho, no hay algo tan antinatural como pecar, porque pecar es hacer todo lo contrario a lo que fuimos diseñados, ser como Dios. Cuando nosotros entendemos eso, pues se puede ver más posible el ser como Dios. Por eso nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y hacer y cumplir el propósito con el cual fuimos diseñados. Puesto que el Espíritu Santo es una persona, la única manera en que podemos ser llenados por Él es entregarnos por completo a Él. Ahí es de pronto donde sí podemos conectar: no os embriaguéis con vino ni sidra, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. También se los decía 8 días atrás. Cuando una persona la paran, le hacen el examen de alcoholemia y cuando está conduciendo y sale positivo y lo sancionan y le quitan el carro, el cargo es que lo encontraron bajo la influencia del alcohol. Ahí sí puede haber una comparación. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere encontrar bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando nos encontramos bajo la influencia del Espíritu Santo, nuestra manera ahí sí de caminar cambia. Es una manera correcta, una manera como le agrada a Dios. Ahora, quitando los obstáculos que existen entre nosotros y el entregarnos al Espíritu Santo, esa se convierte en la responsabilidad del creyente. Porque no va a ser fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. El cristiano no puede resistir a la acción del Espíritu Santo en su conversión, pero lastimosamente el cristiano sí puede resistir la acción constante del Espíritu Santo luego de su conversión. O si no, porque la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo? Es resistirnos a Él. Yo te aseguro que tú como creyente, si eso no pasa en ti, dudaría de que eres creyente. Pero si tú antes de hacer algo malo te sientes mal y sabes que lo que estás a punto de hacer está mal y te molesta de alguna manera, pero finalmente te rindes a eso y terminas haciendo lo malo, hombre, eso fue contristar al Espíritu Santo. Ahora tú me dices: yo hace rato no siento eso, hago lo malo y no siento nada. Evalúate. Porque yo te aseguro, el verdadero creyente algo siente. ¿Me comprenden? Algo percibe, algo experimenta. Pero si tú no estás ejerciendo ninguna resistencia y no escuchas una voz interna que te dice: danger, peligro, huye, es como para evaluarse. Sí es posible contristar al Espíritu Santo. Y eso quiere decir que naciste de nuevo, pero no estás caminando en Él. Y de hecho, 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el Espíritu. O sea, que la presencia de Dios sea fuerte en tu vida depende de ti. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo hay que hacer una aclaración acá. Porque lastimosamente la iglesia pentecostal distorsionó el término llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo está presente en tu vida, y el apóstol Pablo dice sed llenos, está hablando es de andar constantemente en la influencia del Espíritu Santo. Pero los pentecostales le dieron otra lectura a la palabra llenos del Espíritu Santo. Y ellos categorizaron valga la redundancia, dos clases de cristianos al interior de la iglesia: los creyentes llenos del Espíritu Santo y los creyentes que no están llenos del Espíritu Santo. Y ellos le llaman a esto una segunda obra de gracia. Y ser llenos del Espíritu Santo, supuestamente para ellos, para los pentecostales, tiene una señal. ¿Y cuál es esa señal? Hablar en lenguas. Entonces, como al interior de la iglesia hay gente que habla lenguas y otra que no habla en lenguas, los que supuestamente hablan en lenguas, y hago esto porque nos tocaría hablar acá un poco sobre qué es hablar en lenguas, que es algo que también se ha distorsionado mucho al día de hoy. Luego vendrá otra prédica donde podamos hablar de eso, o si quieren verlo, en el estudio que hemos hecho de Efesios se habló ya de los dones y se habla particularmente de las lenguas. Vayan a esa predicación y van a poder ver ahí de qué se trata. El apóstol Pablo deja claro que solo hay una clase de creyentes, mientras que los pentecostales hablan de que si tú no has hablado en lenguas quiere decir que tú no has recibido la llenura del Espíritu Santo. Se le llama una segunda obra porque la persona supuestamente nació de nuevo, pero no ha sido lleno. Y hay otras personas que sí están llenas. Es decir, ellos ven que hay una élite del cristianismo
y un nivel menor de cristianismo. Y desde ahí se derivan muchas cosas incorrectas al interior de la iglesia. Por ejemplo, de ahí se deriva de que el pastor es más ungido que el resto de la congregación. De ahí se deriva que hay gente que está más iluminada que otras. Que hay gente que tiene más poder que otros. Y se puede ver al interior de la iglesia dos clases de creyentes. Unos que hacen parte del penthouse de la fe y otros que son estrato 1 de la fe. Y está mal, porque solo hay una clase de creyentes. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene ¿cómo? Completo, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una luz, no es una esencia, es una persona. Y una persona está presente o no está presente. Tú no viniste parcialmente hoy a la iglesia, viniste toda. Viniste todo, vino tu alma y tu cuerpo, vino tu parte material y tu parte inmaterial. Tú no dejaste tu parte inmaterial en la casa. Todo tú estás acá. Pues el Espíritu Santo cuando viene a la vida del creyente viene de manera completa. Ahora entendiendo que es un ser infinito, habitando en un ser finito. No todas las cosas del Espíritu Santo las vamos a comprender, pero completo el Espíritu Santo, la persona de Dios está en ti. De hecho, meditábamos en esto el día viernes. Nosotros no podemos dividir a Dios. Y si el Espíritu Santo está presente en tu interior, eso quiere decir que el Padre y el Hijo también están en ti. Porque no podemos dividir a Dios. Donde está presente el Padre, está presente el Hijo y el Espíritu Santo. Dios mismo habita dentro de ti. Entonces podemos hablar que en la iglesia hay gente más ungida que otra. No. No, porque según Juan capítulo 2, Dios no da el Espíritu por medida. A ti te doy una medida y a ti te doy otra. No, el Señor, el Padre, nos concedió como las arras de nuestra salvación al Espíritu Santo y nos lo concedió completo. No medidas. ¿En qué deriva? ¿En qué deriva este comportamiento de los pentecostales y carismáticos? En su mal entendimiento, donde hablan de la acción del Espíritu Santo dividiendo en dos categorías a los creyentes. Deriva, este problema es que eso deriva y contribuye en una mentalidad de iglesia de nosotros y ellos. O sea, aquí hay un grupo selecto y hay otro grupito no tan selecto. Y eso lleva a los celos, al orgullo y a la división. Por eso el texto dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Lo que está diciendo es, no tengas un concepto incorrecto del Espíritu Santo, porque eso va a traer división al interior de la iglesia. Y es lo que ha traído finalmente. ¿Qué pasa con las personas que al ver que no hablan en lenguas y las lenguas se vuelve una evidencia de que estás lleno del Espíritu? ¿Saben la gente a qué se ha entregado? La gente se ha entregado a la simulación. Simulan que hablan. Simulan que tienen un poder que no tienen porque quieren hacer parte de la élite. Y vemos al día de hoy una iglesia que finge. ¿Saben cuántos al día de hoy al interior de la iglesia fingen ser creyentes? Si nosotros pudiésemos quitar el velo de engaño que hay en muchas iglesias, en mega iglesias, lo quitáramos y viéramos claramente lo que es la iglesia, veríamos las perversidades que se hacen al interior de la iglesia. Nosotros pensamos que eso solamente es de la iglesia de Roma. No, al interior de la iglesia evangélica de nuestro país hay cosas terribles. Con solo quitar el velo y ver claramente la iglesia en su interior. ¿Saben por qué? Porque es que a la gente se les ha dicho que ellos pueden ser perfectos en esta tierra. A la gente al día de hoy no solo se les ha enseñado de que hay gente menos llena y más llena del Espíritu Santo, sino que también al interior de la iglesia se enseña de que podemos alcanzar la perfección en esta tierra. Un poco de creencias incorrectas. Yo tuve un pastor, sin ir tan lejos, acá en Cali, que él hablaba de que uno podía alcanzar la perfección en esta tierra y él mismo se mostraba como perfecto. El que tenía las mejores relaciones, el que tenía las mejores, la mejor familia y tenía todo mejor. Su visión de la vida y todo era espectacular. Pero uno veía con más detalle su vida verdaderamente y era una persona tan humana como los demás. ¿Me están comprendiendo? Pues esa es la iglesia al día de hoy. Y por eso nosotros debemos tener cuidado. Ahora, este pasaje
que estamos leyendo es un pasaje fundamental para entender y para vivir conforme al llamado con el que fuimos llamados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Este pasaje es fundamental. Si tú no andas en el Espíritu, no vas a vivir en pos de tu propósito, que es ser como Cristo. Si tú no permites la acción del Espíritu Santo en tu vida, no dejarás de ser tú. Cuando caminamos según la voluntad del Espíritu Santo, poco a poco e inexorablemente dejaremos de ser nosotros para ser más como Él. Eso no quiere decir que nosotros nos perdemos. No, tú sigues siendo tú, pero tu ser será perfecto. ¿Me estás comprendiendo? Cuando te digo que dejas de ser tú, es que tu parte caída desaparece. Qué triste que al día de hoy tengo que hacer esto, pienso en voz alta. Qué triste que lo que nos defina a nosotros como nosotros sea nuestra parte caída. ¿No les parece triste? Cuando yo digo, ¿qué es lo que me lleva a mí a pecar? ¿El Espíritu Santo que mora en mí? No, mi naturaleza. ¿Y mi naturaleza es qué? Caída. Cuando yo digo quiero dejar de ser Diego Barragán, no estoy queriendo decir que el Señor va a quitar mi personalidad, porque mi personalidad me la dio Dios. Y mi personalidad es única. Y con la personalidad tuya y la mía y la de cada creyente vemos la multiforme gracia de Dios. Amén. Lo que Dios quiere es modificar nuestro carácter. De hecho, quiere darnos carácter porque nuestra vieja naturaleza no tiene carácter. Porque una persona con carácter tiene dominio propio, tiene el fruto del Espíritu Santo, tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra aquellas cosas, dice la palabra, no hay ley. Amén. Cuando yo tengo el fruto del Espíritu, tengo carácter. La ausencia de carácter es mi vieja naturaleza. Terrible que eso sea lo que nos defina. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que morir con Cristo, es que hagamos morir lo terrenal en nuestras vidas. Amén. Hagamos morir esa parte que no debería estar en nosotros, esa parte que es antinatural. Cuando hablamos de que voy a dejar de ser yo para ser como Él, no estoy hablando de que Dios anula mi personalidad. Tú sigues siendo tú, pero tu ser verdadero. Se los voy a poner de esta manera porque puede sonar como un trabalenguas. Tú por fin serás tu verdadero tú en la eternidad. Tú llevas 20, 30, 40 años, 50, 60 viviendo en esa tierra y tú todavía no has logrado ser tú. Porque tú eres la peor edición de ti por el pecado. Pero cuando estemos con Él en gloria y cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, poco a poco verdaderamente somos nosotros. ¿Lo están entendiendo? Porque la finalidad nuestra es ser como ¿quién? Como Cristo. Te estoy diciendo palabras más, palabras menos. El que cada mañana ves en el espejo no eres verdaderamente tú. Tu verdadero tú está escondido con Cristo en Dios. Por eso es lo glorioso de la eternidad con Dios. Seremos nosotros mismos finalmente. Esta semana recordaba lo que decía Martín Lutero. Martín Lutero decía, yo pensé haber ahogado al hombre viejo en las aguas del bautismo. Lo que ignoraba era que el desgraciado sabía nadar. Y casi siempre se resiste ese ser caído. Hay una guerra interna en nosotros que algunos me dicen que aburre. Y a mí también me aburre. Pero esa verdaderamente es nuestra cruz en este peregrinaje. ¿Cuál es nuestra gran responsabilidad? Andar en el Espíritu y poco a poco darle el control al Señor. Miren, saquémonos de nuestra cabeza ese dicho, es que yo soy así. No, eso debe ser innombrable en los creyentes. ¿O es que acaso te amañaste a como eres tú? Ya estás cómoda, ya estás cómodo. La próxima vez es que yo soy así, tápate la boca y pide perdón. Porque listo, puede que seas así, pero no fuiste creado para ser así. Inmediatamente el apóstol Pablo habla de cómo nos debemos comportar. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Y miren,
sería muy limitado y obtuso de mi parte solo hablarles de que ese texto se refiere al culto y a las canciones. Ay, como estamos llenos del Espíritu Santo y como andamos en el Espíritu, entonces cantemos alabanzas. No, tiene mucho que ver las alabanzas. De hecho, por eso nosotros nos cuidamos en la iglesia de qué música ponemos. Aquí yo no te voy a poner canciones donde esa canción que se volvió tan famosa que todo el tiempo esta vieja cantaba era el diablo. Arrebato. Acá no vamos a cantar canciones como esas donde se exalta a otro ente que no es a Dios. Tampoco vamos a cantar canciones que con un barniz de cristianismo habla solo de nosotros. ¿Sí me entienden? Tampoco vamos a cantar canciones donde el centro sea Dios. Mira, acabamos de cantar una donde la gloria de la cruz dice: por tu muerte y expiación hoy tengo redención. En solo ese coro hay más teología que la que se predica en muchas iglesias el día domingo. En solo ese coro. Que nos podamos exaltar y cantarle a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él es, por las verdades escriturales. Pero también hace referencia a que si yo le doy el control de mi vida al Espíritu Santo, eso va inherente a mi manera de hablar y a mi manera de relacionarme con los demás. Yo no puedo ser una persona que dice andar en el Espíritu y ser de lo más conflictivo en la vida y que mis palabras sean de lo más negativas. O sea, yo no puedo hablar de que estoy lleno de un conocimiento acerca de la presencia de Dios y creer que tengo a Dios en mi vida y ando en su voluntad si eso no se refleja con las relaciones con los demás. ¿El constante de tu vida es queja? Entre 10 palabras que dices, 8 son groserías. ¿Eres una persona que es rehiriente con los demás? Porque es que la boca evidencia el corazón. Las palabras evidencian el corazón. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y una persona que anda en el Espíritu, no te voy a decir que todo le sale bien, pero independientemente de cómo salgan las cosas, es una persona que anda en amor, en gozo y en paz. Esto lo he nombrado varias veces. Cuando con Adriana perdimos el bebé, fue un tiempo muy doloroso, pero fue un tiempo de paz. Fue un tiempo donde al entender la voluntad de Dios, no te lo puedo explicar, fue un momento doloroso. Pero era un momento donde llorábamos, entendiendo que era la voluntad de Dios y eso nos daba paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo uno puede tener paz en medio de momentos tan dolorosos? Eso es andar en el Espíritu. El salmista lo expresa de la siguiente manera: Salmos 4:7-8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto, es decir, cuando estaban borrachos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nosotros no debemos confundir la paz con el desinterés. No estamos hablando de que me desinteresa toda la vida y, mejor dicho, me desentiendo de mi vida. No, la paz es que estoy atento a todo lo que puede suceder, pero confío en el Señor. Ahora, cuando hablo de gozo, no hablo de euforia, porque estamos en una época donde todo el mundo quiere, mejor dicho, sentirse, tener experiencias altísimas y al piso todo el tiempo. ¿No se han dado cuenta que esta época es extrema? Esta época quiero sentir eso sin manera intensa. Entonces quiero el Vive 100. Quiero la bebida con guaraná. Quiero todo, pero todo lo quiero de manera al 200%. Porque es una época muy intensa la que vivimos. Cuando hablamos de gozo no hablamos de eso. No hablamos de la euforia, del alto nivel, de que es que ahorita la gente vive en función de ser feliz. Y ese no debe ser el punto. El punto no es que seamos felices. El punto es hacer la voluntad de Dios. Pero qué bueno poder tener esa sensación de serenidad, de gozo y de amor en medio de las situaciones. Este pasaje de hablar entre vosotros con salmos, himnos, cánticos, habla de dos aspectos en torno a la vida en el Espíritu. Uno de ellos es que la guía del Espíritu de Dios en nuestra vida nos lleva a la comunión. El cristiano lleno del Espíritu de Dios anhela y ama a sus hermanos.
pero también habla de que se goza con las palabras y con las metas que Dios le ha puesto en su vida. Yo quiero, miren, de alguna manera quiero mostrar una situación paupérrima y una mejor actitud en medio de esa forma paupérrima para hablarles con otro texto de lo que quiere decir aquí Pablo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Pablo precisamente y Silas los atrapan y los meten en una cárcel? Y les pegan durísimo y los latigan y los ponen en el cepo, que es lo más hondo, y los encadenan. Están llevados. ¿Y todo eso? ¿Por qué? Porque habían echado fuera de una mujer un espíritu de adivinación y habían predicado el evangelio. O sea, los metieron en la cárcel por hacer las cosas bien o hacerlas mal. Para hacer las cosas bien. Y a veces nosotros nos cogemos y nos hacemos las víctimas. Si yo hubiese las hecho las cosas mal, pero las he hecho bien, y mire todo lo que me pasa. Es que una sí que sufre en esta vida. Es que a una solo le pasan estas cosas. Y a veces uno se vuelve autocompasivo. Porque uno dice, estoy haciendo las cosas bien, pues que me salgan bien, pero me salen mal. Esa fue la actitud de Pablo. Esa fue la actitud de Silas. Estaban haciendo las cosas bien y no les estaba yendo nada bien. Y miren, les voy a contar algo que de pronto los pueda escandalizar. Tú puedes cumplir todo lo que dice la Biblia y eso no es una garantía de que las cosas te salgan bien. Conozco personas que se casaron con la persona creyente, no se unieron en yugo desigual y le salió una lacra al marido o la esposa y se tuvieron que separar. ¿Me están comprendiendo? Estoy hablándoles de que aún cumplir toda la palabra de Dios a cabalidad no es una garantía de que las cosas van a salir bien. Y si no llegan a salir bien, te vas a llenar de argumentos contra Dios. Ese no es el caso de Pablo y de Silas. Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. ¿Y en dónde estaban? Estaban viviendo la injusticia social en el momento, evidenciada en sus espaldas llenas de llagas, golpeados y azotados. Aún, escúchenme bien, el mismo pueblo romano rompió las reglas romanas, porque así no se podía tratar a un ciudadano romano. ¿Y cómo está Pablo? ¿Se está quejando? ¿Está ya vi cómo sufro? ¿Cómo estoy de llevado? Dice que empezaron a cantar. Y cantaron, no, esto no fue Jericó. Hay gente que dice, cantaron tan fuerte que... No, yo no me imagino a esta gente cantando fuerte. Su canto llegó al cielo no por lo fuerte que lo cantaron. Su canto llegó a los cielos por su actitud de gozo, de paz y de amor en un momento de tanto dolor. ¿Qué les decía yo a ustedes ahorita cuando empezamos a cantar los himnos? No sé en qué condición vienes tú, porque sabía lo que les iba a predicar. No sé en qué condición vienes tú. ¿En qué situación? ¿En qué problema? ¿En qué adversidad? ¿De qué careces? ¿Qué te falta? No sé en qué condición vengas. Pero cuando nosotros somos capaces de levantar la mejor canción en la peor situación, eso se llama un sacrificio de alabanza, un fruto de labios que no sale de una persona natural, sino que sale de solo una persona que anda en el Espíritu. Donde tú le puedes decir al Señor gracias cuando en tu vida careces de tantas cosas. Eso es una vida que anda en el Espíritu. ¿Qué pasó ese día? Se conmovió la cárcel, se rompieron las cadenas, se abrieron las rejas y vino gran salvación. Porque cuando tú tienes esa actitud en medio de una situación tan difícil, la respuesta de Dios vendrá. Amén. Yo soy un enemigo del evangelio de la prosperidad. Soy un enemigo de decirte todo te saldrá bien. A veces hará. Miren, yo estoy yendo en contraposición del evangelio de la prosperidad. Te estoy diciendo que a veces vas a tener una obediencia total a la palabra, que eso es difícil. Y aún así las cosas tal vez no te van a salir bien. En medio de eso, ¿cuál debe ser mi actitud? La mejor. Job. Yo creo que a nadie le ha pasado lo de Job. En un día, perder todas sus finanzas, a todos sus hijos, y que se llene de lepra de la cabeza a los pies. O sea, este man que se haga un bañito de hierbas ese man, porque mejor dicho, está grave. La única que le queda viva es la mujer, y la mujer le da el peor de los consejos: maldice a tu Dios y muérete de paso. ¿Ustedes se imaginan a Job levantando cántico a Dios? Eso solo lo puede hacer Dios. El Dios que actúa en tu vida. A Pablo en esa noche se le olvidó que tenía
llagas en la espalda, porque acuérdense que el látigo lo que hacía era abrir la piel. Eso no son como las películas que salen así moraditos. No era la piel abierta, porque el rejo de los látigos era de incrustaciones de hueso y de hierro, que abrían la piel y a veces desencarnaban. Lo que vieron en la película La Pasión es cierto, y eso se lo hicieron con Pablo y Silas. El único latigado así no fue Jesús. Todos los reos de verdad bien peligrosos eran latigados de esa manera, para aún detener su labor, aunque sea lesionándolos físicamente. ¿Me comprenden? Y Pablo obvió sus heridas. Y el carcelero que está a punto de suicidarse, porque supuestamente con el terremoto se abrieron todas las prisiones, él pensó que los presos se habían escapado. ¿Y qué iban a hacer con el carcelero si los presos se habían escapado? Pues lo iban a matar. Él prefería suicidarse. No hagas eso. Y el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y no solamente él, sino toda su familia se salvó. ¿Cómo un hombre va a obviar su espalda por traer bendición a otras personas? Solo una persona que está andando en el Espíritu. A veces nos duele una muela y evitamos hacer lo que nos corresponde como creyentes. A mí no me importa hoy no terminar el pasaje. O de pronto resumirlo más bien, porque hoy lo debo terminar. A lo que quiero llegar con el día de hoy es a esto. Con el sencillo acto de ser agradecidos, tú muestras que andas en el Espíritu. Verso 20, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El poder que hay en dar gracias. Y vuelvo y te repito, yo acá no te estoy dando tips para que finjamos, ya no fingimos, ya como estamos en la iglesia reformada, ya no fingimos hablar en lenguas, ahora fingimos andar en el Espíritu. Entonces a todo el mundo le doy gracias. Y aunque me estoy muriendo de ira por dentro, por fuera digo, alabado sea el Señor. Entonces ya no finjo hablar en lenguas. Ya finjo esas actitudes que el pastor dijo el domingo. No, yo acá no le estoy dando una lista de reglas para aparentar que andamos en el Espíritu. No, cuando tú andas en el Espíritu, esto se evidencia solito. ¿Me están comprendiendo? Esto, quiero que lean una lectura correcta a lo que estoy diciendo. Esto se evidencia solo. Cuando tú oras, cuando vas a la palabra, cuando tu manera de pensar cambia. Aunque el mundo se te venga encima, tú sabes que el Dios que habita dentro de ti es más grande que ese mundo que se te viene encima. Que a pesar de que no tienes el sueldo que quieres, vas a usar bien el sueldo que tienes con acción de gracias. Que a pesar de que tu compañero de trabajo es un fastidio y ha trapeado el piso contigo, tú no vas a actuar pagando mal por mal, sino que vas a actuar bien y le vas a demostrar que tú eres creyente. ¿Me comprenden? Esas actitudes, aún con tu cónyuge es de lo más irrespetuoso o irrespetuosa, es de lo más injusto o injusta contigo. Pero es que si en ti actúa el Espíritu Santo, tú no vas a tener más remedio que actuar como Cristo actuó. Eso no es una competencia de quién cambia primero, o que yo condiciono mi cambio al del otro. Se trata de que si ando en el Espíritu Santo, irremediablemente yo haré y actuaré como el Señor actuó. ¿Cómo es posible que el Señor se está muriendo en una cruz y el Señor agradece estar ahí? En tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor estaba con la mente en otro lado y no ahí. Nunca ustedes van a ver al Señor Jesús quejándose. Y dice, pues fue el Señor Jesús. Bueno, entonces ¿cuándo vieron al apóstol Pablo quejándose? Ay no, pues fue el apóstol Pablo. Entonces bajemos a Esteban. Lo están apedreando. ¿Y saben qué hace este hombre? En lugar de orar como oró en algún momento Jeremías, consúmelos, acábalos, como también oró en algún momento David, repréndelos, destrúyelos. Lleno del Espíritu Santo, Esteban dice, no le tomes en cuenta su pecado. Ush. Mis hermanos, tú dirás,
esta prédica me deja con un mal sabor de boca porque son más las cosas que no estoy haciendo que las que estoy haciendo. Ese es el objetivo de la predicación cada 8 días. De que tú detectes lo que no se está haciendo para que lo empieces ¿qué? A hacer. Guárdenos Dios el día que digamos, uy, ¿cómo estoy de bien? Todo esto, todo vistos buenos. Pues ya se ha identificado que algo te falta. Corramos a hacerlo. Listo. Nacimos de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora andemos en el Espíritu. Y evidenciemos su presencia en nosotros, en nuestra manera de hablar, de actuar y de vivir. Evidenciemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Señor, en esta mañana yo